Lección 13.5. Resolución de los circuitos de corriente alterna en serie. Para resolver un circuito de corriente alterna en serie, debemos considerar que hay tres grupos de leyes o fórmulas para hacerlo: la ley de Ohm, las leyes de la potencia y las reglas de los circuitos en serie. La ley de Ohm puede emplearse individualmente en cada componente del circuito o en la totalidad del mismo. Recuerda que se puede utilizar la ley de Ohm en cualquier parte del circuito o en su totalidad. Puedes pausar el video para que revises las fórmulas detenidamente. Recuerda que se pueden utilizar las leyes de potencia en cualquier parte del circuito o en la totalidad del mismo. El ángulo de fase φ y el factor de potencia por lo regular se refieren a la totalidad del circuito. Las tres reglas mostradas son de aplicación a la totalidad del circuito y nos dicen que 1. La corriente es la misma en cualquier parte del circuito y está en fase. 2. El voltaje total se obtiene de la suma vectorial de las caídas de tensión. 3. La impedancia se obtiene de la suma vectorial de la resistencia y las reactancias. Ejemplo 1. Vamos a empezar nuestros ejemplos con uno muy sencillo. ¿Cuál es la capacitancia del capacitor 1 de la figura si al aplicar una tensión de 120 volts con una frecuencia de 2 kHz circula una corriente de 10 mA? Para calcular la capacitancia necesitamos una fórmula en la que aparezca. Tal fórmula es la de la reactancia capacitiva. Por ello, primeramente debemos calcularla con la ley de Ohm usando los datos que tenemos. Sustituimos el voltaje 120 volts por la intensidad de corriente. Esto nos da un total de 12.000 ohms. Nota que convertimos los miliamperes en amperes. Ahora, de la fórmula de la reactancia capacitiva, despejamos la capacitancia. A continuación, sustituimos los datos que tenemos para encontrar el valor de la capacitancia buscada. 1 sobre 2 por pi por 2000 Hz por 12.000 ohms. El resultado es el que aparece en la pantalla. Podemos también expresarlo en microfaradios y en picofaradios. Ejemplo 2. Resolver el circuito de corriente alterna en serie mostrado. Observa que se trata de un circuito RLC. Observa el símbolo que indica que la tensión aplicada es de corriente alterna. La flecha de la corriente total nos indica que la corriente va y viene, como sucede con la corriente alterna. Los símbolos de la resistencia y las reactancias son los habituales. Para facilitar el proceso, vamos a hacer uso de una tabla de valores como lo estuvimos haciendo en los circuitos de corriente continua. La columna T se refiere a los valores totales. Los datos que conocemos ya están anotados. Empezamos calculando la impedancia. Raíz cuadrada de la resistencia 3 ohms más la diferencia de la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Esto elevado al cuadrado. Z es igual a 5 ohms. Anotamos el valor en nuestra tabla. A continuación, podemos calcular la intensidad total con la ley de Ohm. En nuestra fórmula sustituimos los valores. El voltaje de 10 volts sobre la impedancia 5 ohms. Como intensidad total tenemos 2 amperes y lo anotamos en nuestra tabla. Como se trata de un circuito en serie, las intensidades de corriente son iguales, por lo que repetimos el valor de intensidad total en el resto de las celdas de intensidad. Empleando la ley de Ohm, calculamos ahora las caídas de tensión en R, L y C. Para ER,
Anotamos la intensidad de corriente, 2 amperes, por la resistencia, 3 ohms. Esto nos da un total de 6 volts. Hacemos lo mismo para EL y para EC. Una vez calculados los valores, los anotamos en nuestra tabla. Podemos ahora calcular las potencias aparentes, parciales y total, multiplicando en cada caso el valor del voltaje por la intensidad. Para la potencia aparente en R, multiplicamos la intensidad de corriente en R por el voltaje, 2 amperes por 6 volts. Esto nos da un total 12 volts amperes. Seguimos el mismo proceso para la potencia aparente en L, en C y para la total. Una vez calculados estos valores, los anotamos en nuestra tabla. Para calcular las potencias reales, necesitamos obtener el valor del factor de potencia. Recordando que el factor de potencia es igual al coseno de phi, que es igual a R sobre Z, sustituimos nuestros valores y tenemos como factor de potencia 0.6. Aprovecharemos también para calcular el ángulo de fase entre la intensidad total y el voltaje total. Phi es igual al coseno inverso de 0.6. Esto es igual a 53.13 grados, que es lo mismo 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Finalmente, calculamos las potencias reales empleando las potencias aparentes y el factor de potencia. Recordemos que la potencia aparente en R siempre es igual a la potencia real. Recordemos también que las potencias reales en un inductor y en un capacitor siempre son iguales a 0. La potencia real que vamos a calcular es la potencia real total. Para ello, vamos a emplear la fórmula que emplea el factor de potencia. Potencia real es igual al factor de potencia por la potencia aparente. Sustituimos nuestros valores 0.6 como factor de potencia por la potencia aparente, 20 volts amperes. Esto nos da un total de 12 watts. Nota que la potencia real total es igual a la potencia real en el resistor. Aclaración 1. Es interesante recordar que el voltaje total en un circuito corriente alterna en serie puede obtenerse sumando vectorialmente los valores parciales. Voltaje total es igual a la raíz cuadrada del voltaje en R al cuadrado más la diferencia del voltaje en el inductor menos el voltaje en el capacitor, esto elevado al cuadrado. Sustituyendo los valores, el voltaje en R al cuadrado más el voltaje en L menos el voltaje en C. Esto nos da como voltaje total 10 volts. Esto puede ser útil, por ejemplo, para comprobar que todas las operaciones previas hayan sido efectuadas correctamente. Aclaración 2. También recuerda que la potencia total puede obtenerse de la suma vectorial de las potencias parciales. La potencia total es igual a la potencia en R al cuadrado más la diferencia de la potencia en el inductor menos la potencia en el capacitor al cuadrado. Sustituyendo los valores, 12 al cuadrado más la potencia en el inductor 0 menos la potencia en el capacitor que es igual a 0. Esto nos da como potencia total 12 watts. Como las ondas de potencia no están en fase entre sí, su suma debe realizarse vectorialmente.